Ya, nosotros habíamos visto el implica, y como consecuencia del implica están algunas formas o algunos mecanismos para hacer demostraciones, ¿ya? Por ejemplo, si cuando uno tiene que probar, acá, por ejemplo, que algo implica otra cosa, por ejemplo, dado, miren lo siguiente acá, esto es importante. Primero nosotros teníamos lo siguiente, que la negación de P, perdón, que P implica Q es equivalente con la negación de P o Q. ¿Ya? Este era como, lo voy a escribir así encima, esta es la primera equivalencia que nosotros habíamos visto. P implica Q es lo mismo que negar lo primero o lo segundo. ¿Ya? De la misma manera, nosotros hemos visto que P implica Q también es equivalente a no Q implica no P. ¿Ya? Esta que está acá se deduce a partir de esta. ¿Ya? O sea, de acá nosotros podemos demostrar la que aparece arriba. ¿Ya? Es sencilla la demostración. Voy a abrir la pizarra. No Q implica no P. O sea, lo que estamos viendo es probar que P implica Q es equivalente con no Q implica no P. ¿Ya? Demuestre que esto que está acá. Entonces la demostración, uno dice, bueno, P implica Q, sabemos que es equivalente con no P o Q, ¿no es cierto? Pero esto que está acá es equivalente con Q o no P, ¿cierto? Porque acuérdense que no, en el O nosotros podemos cambiar el orden, ¿cierto? Pero esto que está acá es equivalente con no P, no Q. Fíjense que el no Q, el Q se puede escribir como no Q, ¿no es cierto? O no P. Si ustedes se fijan, esto es como la negación de algo o otra cosa. Entonces sería esto implicando la otra cosa. ¿Se fijan? Por el mismo motivo. Si uno tiene no algo o otra cosa, eso es lo mismo que el algo que aparece acá, implicando lo otro. ¿Se fijan? Por lo tanto, partimos de un lado y con equivalencia llegamos al otro. ¿Ok? Entonces, en el fondo, ¿para qué vamos a utilizar esto? Si nosotros queremos probar que esto implica lo otro, entonces podríamos a lo mejor así directamente probar que algo implica otra cosa, no nos resulta tan natural. Entonces lo que hacemos es partir de la negación del segundo y llegamos a la negación del primero. Si nosotros usamos esta parte, o sea, partimos de la negación de Q y llegamos a la negación de P, entonces hemos probado esto otro. ¿Por qué? Porque esto es equivalente con esto, ¿ya? Y esta es una estrategia de demostración, ¿ya? Vamos a volver al apunte. Ya, entonces, ¿para qué? Lo que acabamos de ver recién fue esto que está acá arriba. Entonces, por ejemplo, frente a la demostración, esperen un poquito, a la demostración, por ejemplo, si uno tiene una proposición y la quiere probar, dice, sean las proposiciones, X es un número impar, y Q, la proposición P, X es un número impar, y Q, X cuadrado es un número impar. Entonces, si ustedes se fijan, la proposición que aparece acá dice, demostrar P implica Q. O sea, tenemos que demostrar que si X es un número impar, entonces X al cuadrado es un número impar. ¿Ya? O sea, esta proposición de acá se podría haber planteado directamente solo con palabras. O sea, podríamos haber dicho, demuestre que si X es un número impar, entonces X al cuadrado es un número impar. Entonces, si nosotros lo llevamos esto a lenguaje proposicional, podemos definir la proposición P, X es un número impar, y la proposición Q, X al cuadrado es un número impar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos esto de manera, podríamos hacerlo de manera directa o de manera indirecta, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Acá,
uno dice, vamos a partir de manera directa, ¿ya? O sea, usando el P implica Q. Entonces vamos a un número que nos dicen que es impar. Por lo tanto, ese número tiene la forma 2n más 1, con n un número entero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tomamos ese número impar y queremos ver qué pasa con x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si x es un impar, significa que tiene esta forma. Si nosotros lo elevamos al cuadrado y hacemos el desarrollo al cuadrado binomio, nos queda esto que está acá, que esto es lo mismo que 2 por algo más 1. Cada vez que uno tenga 2 por algo más 1 y ese algo pertenece a los números enteros, entonces significa que esto es un número impar. O sea que el que por el que comenzamos es un número impar. Entonces partimos de P y llegamos a Q. Por lo tanto, la demostración estaría lista. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros lo pensamos de otra manera, podríamos esta misma demostración haberla hecho de otra forma. O sea, podríamos haber dicho, haber probado no Q implica no P. O sea, podríamos haber dicho que, ¿qué cosa es no Q? No Q es x al cuadrado, es un número par, ¿no es cierto? Porque el contrario, la negación de Q dice x al cuadrado es un número impar, la negación de Q es x al cuadrado no es un número impar. O sea, x al cuadrado es un número par. ¿De acuerdo? Que es la que aparece acá, pero nosotros la estamos analizando directamente como no P, ¿me entiende? Aquí se escribió como P. Estamos de acuerdo que la negación de Q corresponde a esto, ¿cierto? Esa es la negación de Q. La negación de Q entonces es x al... Perdón, dije Q y le puse P. La negación de Q es x al cuadrado, es un número par. ¿Qué cosa sería la negación de P? La negación de P es x, no es un número impar, o sea, la negación de P es x es un número par. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces, la forma ahora va a ser distinta. Nosotros vamos a partir de no Q, o sea, vamos a decir que x al cuadrado es un número par. ¿Ya? Entonces, si partimos de que x cuadrado es un número par, nosotros llegamos a que x es un número par. ¿De acuerdo? Que es lo que aparece resuelto acá. O sea, este es un ejemplo que a veces hacer la demostración directa de P implica Q, a veces puede ser complejo. En este caso no, porque resultó al tiro. Pero a veces podría ser compleja hacer esta demostración. Entonces, la propuesta que aparece acá es, no haga esa, haga la equivalencia, que es esta que está acá. ¿De acuerdo? Eso es en el fondo lo que aparece acá en estas proposiciones. ¿Ya? Ya. A ver, proposición 2.2. Ah, bueno, aquí aparece otra proposición. Entonces dice Q implica P, es equivalente con no P implica no Q. Bueno, esto es lo mismo que vimos recién. ¿Eh? Es la misma descrita con otras letras nomás. Porque fíjense, P implica Q, es equivalente con no lo segundo implica no lo primero. ¿Se fijan que es la misma? Ya, cambiado el orden nomás. ¿Ya? Ya. A ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de equivalencia y cómo las podemos usar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver la número 1. La 1 y la 3. Vamos a hacer 2. Por ejemplo, sea P vivo en Renca. Esa es una proposición porque es una afirmación, ¿no es cierto? Respecto de la cual podemos decir si es verdadero o falso. ¿Ya? Y sea Q vivo en la región metropolitana. ¿Qué cosa es P implica Q? Si vivo en Renca, entonces vivo en la región metropolitana, ¿cierto? Eso es la traducción en lenguaje coloquial, digamos. La lectura del contrarrecíproco, ¿cuál sería usando el contrarrecíproco de esto? Sería, acuérdense, P implica, el contrarrecíproco sería, tenemos P implica Q, sería no Q implica no P, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cómo se traduce esto en lenguaje común y corriente? Si no vivo, fíjense qué cosa es no Q. Si no vivo en la región metropolitana, entonces no vivo en Renca, que es esta que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo mismo con esta. P es 3, bueno, dije que no le iba a ver, pero la vamos a ver igual. 3 es un número natural y Q, 3 es un número racional. Entonces, la directa sería, si 3 es un número natural, entonces 3 es un número racional. Y la contrarrecíproca sería, si 3 no es un número racional, entonces 3 no es un número natural. ¿De acuerdo? Y en la 3 dice P, llueve en todo Concepción. Y Q, el techo del campanil está mojado. Entonces, fíjense, si dice P implica Q, ¿cuál sería? Llueve, si llueve en todo Concepción, entonces el techo del campanil está mojado. ¿Ya? P implica Q. Es verdad, ¿no es cierto? Si llueve en todo Concepción, se supone el techo del campanil está mojado. Pero, ¿qué pasa con el recíproco? Si el techo del campanil, o sea, no P, no Q, no, este implica no P. ¿Cuál sería el no Q? El techo del campanil no está mojado, ¿cierto? Si el techo del campanil no está mojado, entonces no llueve en Concepción. ¿Ya? ¿Por qué así como en el lenguaje cotidiano este no sería verdadero? ¿Por qué? Porque el hecho de que el campanil no esté mojado no significa que no haya llovido en Concepción. A lo mejor, estoy inventando, alguien le puso un plástico, por ejemplo, ¿de acuerdo? O a lo mejor no llovió en todo, bueno, dice que llovió en todo Concepción, dice que no, a lo mejor le pusieron un plástico, no sé, o cualquier motivo. Por eso tenemos que dar una razón para que eso no tenga sentido, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a ver ahora el sí, solo sí. ¿Qué cosa es el sí, solo sí? El sí, solo sí se conoce como la bicondicionalidad y es P, sí, solo sí, Q. ¿De acuerdo? Por definición, ¿qué cosa es P, sí, solo sí, Q? Es P implica Q y Q implica P. O sea, el primero implica el segundo y el segundo implica el primero. Eso es por definición la equivalencia, la relación de equivalencia, la equivalencia, la proposición compuesta que es equivalente con P si solo si Q. ¿De acuerdo? Y se llama bicondicionalidad. ¿Ok? Que es lo que aparece acá. Ojo con esto, que la interpretación o la lectura que nosotros hacemos de la bicondicionalidad del sí solo sí son las siguientes. P es condición suficiente para Q y es también condición necesaria para Q. O sea, P es condición suficiente y necesaria para Q. ¿De acuerdo? Y a su vez, Q también es condición necesaria y suficiente para P. Para P. Aquí me sale como traba lengua. Para P. Notación, lo que acabamos de ver recién. Esto es equivalente con P implica Q y Q implica P. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en la tabla de verdad, que no la tengo abierta, me parece. No, la tengo abierta. Dame un minuto. Tabla de verdad. Oh, me doy vuelta. Apareció patas para arriba. Ahora estoy compartiendo, no. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué ven en la pantalla? Porque parece que no estoy compartiendo, ¿cierto? No, no. Se ve el puro zoom. Nada, profe. Ya, ¿ahora sí? ¿Ahí se ve la tabla? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, la bicondicionalidad, el sí, solo sí, dice, si esta es una proposición,
Y esta es otra proposición. Acuérdense que aquí dice A y B. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno hace los ejercicios, esto es un corchito donde aparecen proposiciones, o sea, en el fondo es una proposición compuesta. Esta es otra proposición compuesta donde pueden aparecer varias proposiciones. Entonces, si uno tiene esto, sí, solo sí, esto otro, fíjense que el sí, solo sí es verdadero solamente cuando los dos tienen exactamente el mismo valor de verdad. ¿De acuerdo? Si los dos son verdaderos, es verdadero. Si los dos son falsos, esto es verdadero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es en el sí, solo sí. Si ambos son iguales, tienen los mismos valores de verdad, es el caso donde es verdadero. Cuando son diferentes, el sí, solo sí es falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Bien. Bien. Ya. Bueno, igual los últimos 5 minutos voy a dar recomendaciones para la prueba. ¿Ya? Bien. Entonces, estamos acá. Sea M la proposición esto y sea N la proposición que está acá. Se puede demostrar en forma simple que N implica N y que N implica N. O sea, ya. Profe, si es que está compartiendo pantalla, no se ve por si acaso. Muchas gracias. Sí, estaba leyendo sola. Estaba hablando sola. Ya, por ejemplo, en el ejemplo 2.15, por ejemplo, si consideramos la proposición, la negación de P o Q, y sea N la proposición de no P y no Q, si ustedes se fijan claramente, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, miren acá, esta es la proposición N, la negación de P o Q, y esta es la proposición, esta es M y esta es N. Ustedes saben, porque vimos las leyes de Morgan, que estas dos cosas son equivalentes, ¿cierto? Pero además, este símbolo también es equivalente a decir sí, solo sí. O sea, en el fondo que esta es equivalente con esta, usando este símbolo, es lo mismo que digamos que esto sí, solo sí, esta es verdadera. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, bueno, es fácil probar que esta igual es, bueno, usando las leyes de Morgan. ¿Ya? Ya. Importante, si P y Q son proposiciones tales que P es equivalente con Q, es lo que les estoy diciendo recién, entonces P sí, solo sí Q es una tautología. ¿De acuerdo? ¿Ya? Como en el caso anterior. Esto que está acá, sabemos que es equivalente con esto, por la ley de Morgan. Por lo tanto, esto, sí, solo si esto, es una tautología. O sea, el valor de verdad de esta, si estas dos son proposiciones equivalentes, es una tautología. ¿De acuerdo? ¿Ya? Observación. Se recomienda desarrollar ejercicios de equivalencia y proposición. Bueno, es lo que empezamos a hacer un poquito el día de ayer en la clase de ejercicios, donde dejamos fuera esos sí las equivalencias, donde nos aparecían el símbolo sí, solo sí, porque lo íbamos a ver hoy día. ¿Ya? Ya, aquí hay un ejercicio, entonces se llama contradicción. Ya, a ver, por ejemplo, nosotros vamos a probar esto que está acá, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en la pizarra, le voy a sacar foto y lo vamos a hacer este ejercicio en la pizarra. ¿Ya? Ya, entonces, para hacer esta demostración, tenemos lo siguiente. Ya, entonces, demuestre. Hay un perrito ladrando en mi casa. Ya, demuestre que P implica Q o R. Esto, sí, solo sí, P y no Q implica R. ¿Ya? Este, sí, solo sí, acuérdense que es lo mismo que tengamos las tres rayitas. ¿Ya? Entonces nosotros en la demostración, ¿qué hacemos? Vamos a partir de acá y usando
las reglas de lógica que ya vimos, vamos a llegar al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces uno parte de un lado. Y uno dice ya, esto que está acá. Indistintamente podemos usar este símbolo o este símbolo. Vamos a usar este símbolo porque la demostración está pedida con el sí, solo sí. ¿A qué es equivalente esto? Por definición, es la negación del primero o el segundo, ¿cierto? ¿Sí? Y esto que está acá, está claro esto que acabo de hacer, ¿no es cierto? La negación del primero o el segundo. Y esto que está acá, fíjense que aquí aparece un O y aquí aparece un O. Cuando son el mismo signo, uno puede asociar de manera conveniente, ¿ya? Fíjense que uno siempre va mirando a dónde quiere llegar, obviamente, porque la idea es asociar estratégicamente. Fíjense que acá tenemos en un paréntesis cosas con P y con Q, y aquí tenemos el R solito. Entonces, bueno, uno así como que dice, entonces voy a juntar acá adentro lo que tenga P con lo que tenga Q y voy a dejar el R solito. ¿Ya? ¿Ya? Fíjense que ¿a qué es igual a esto? Usando las leyes de Morgan. Nosotros sabemos que la negación de un O, la primera ley de Morgan, es lo mismo que la negación del primero y la negación del segundo, ¿no es cierto? Cuando es un O, nosotros lo cambiamos a I y negamos por separado cada uno. Y además de este, tenemos la otra que nos dice que la negación de un I, esto es equivalente con negar por separado cada uno, y en vez de poner un I acá, ponemos un O. ¿De acuerdo? Ya estas son las leyes de Morgan. Entonces uno dice, bueno, yo acá ¿qué tengo? Tengo esta expresión, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que la negación de ¿qué cosa? Sería de P y no Q, ¿no es cierto? Porque fíjense, la negación de P y no Q, primero el I se convirtió en un O. Sería la negación del primero, que sería no P, y la negación de Q nos da Q. ¿Se fijan? Por lo tanto, escribir esto es lo mismo que escribir esto. ¿De acuerdo? Pero además nosotros sabemos que la negación de algo o otra cosa, o sea, lo que quiero decir es como la negación de P o Q, esto que está acá es lo mismo que nosotros tengamos P implica Q. ¿Cierto? A mí me gusta más usar las tres rayitas. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, negación de algo o otra cosa es lo mismo que lo que está negado implicando la otra cosa. Negación de algo o una segunda cosa es equivalente con lo primero, sin la negación, implicando la segunda cosa. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual esto? Exactamente a lo que queríamos llegar, que era esto que está acá. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Se entendió la demostración? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Súper. Volvamos, entonces. Ya. Bueno, aquí hay otras demostraciones, o sea, bueno, acá es simplificar al máximo esta expresión y esto probar que esto que está acá es equivalente con esto otro, que es mucho más sencilla que la que vimos recién, ¿ya? Ahora vamos a partir con cuantificadores, ¿ya? Entonces, hoy día dejo listo lo de cuantificadores y el próximo lunes vamos a hacer solo ejercitación, ¿de acuerdo? Acuérdense que la clase del lunes, yo voy a subir la clase que hice el lunes pasado, por lo tanto, la clase del lunes la vamos a dedicar completamente a puro ejercicio, ¿ya? Ya, entonces, ahora vamos a pasar a ver, ya vimos todo lo de lógica, vimos todos los conectivos y vimos maneras de demostrar diferentes, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Corresponde al para todo y al existe, ¿ya? Entonces, al trabajar con proposiciones abiertas, cuando hablamos, acuérdense, las proposiciones abiertas son las proposiciones que dependen de un X, ¿ya?
pues su valor de verdad va a depender del valor que nosotros consideremos como este X. Ya. Entonces, se pueden formar nuevas proposiciones si se afirma cuántos elementos se pueden sustituir en la variable. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos la proposición P de X igual a X más 5 mayor que 2X, por ejemplo, todos los enteros negativos X cumplen P de X, o sea, en el fondo lo que estamos escribiendo acá es que nosotros podríamos decir todos los enteros negativos X cumplen P de X. Si nosotros queremos llevar al lenguaje simbólico esto se representa de la siguiente manera. Para todo X, ese es el para todo X, fíjense dónde en los enteros negativos que pertenece a Z menos, 2 puntos, se cumple P de X. Esa es la traducción de lo que aparece acá en el lenguaje coloquial, el lenguaje cotidiano. Dice, hay un número entero X que no cumple P de X. Cuando decimos hay un número entero, existe un X, porque no dice, ojo, aquí no dice un único, dice hay un número entero. El existe un único se denota de esta manera. Esto es, existe un único, o sea, un único. Lo que estamos diciendo que existe por lo menos, o sea, perdón, que existe exactamente un elemento. En cambio acá, cuando dice hay un número entero, estamos diciendo que hay uno, pero podrían haber 2, podrían haber 3, podrían haber 4 que cumplen la condición. ¿De acuerdo? Aquí lo que habla de la existencia nomás. Existe un número entero, un número en Z, tal que no cumple P de X, o sea, la negación de P de X. Y aquí aparece el existe. ¿Ya? Después dice, todos los racionales mayores que 5 no cumplen P de X. Todos, o sea, para todo X que pertenece a ¿dónde? A Q. Identificamos en qué conjunto estamos analizando. Para todo X que pertenece a Q, ¿con qué condición? Con mayores que 5, ¿qué sucede? No cumplen P de X, o sea, no P de X. ¿De acuerdo? Y esta, ¿cómo se traduce? Dice, hay un entero positivo que cumple P de X también. Existe un X perteneciente a Z positivo, enteros positivos, tal que cumple P de X, o sea, donde se cumple P de X. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aparecieron los cuantificadores, el para todo y el existe. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, este es el I para todo y este es el existe. Ya. Bueno, aquí está lo que hice yo arriba con lápiz rojo, es lo mismo que aparece ahí. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, y ahora nosotros podemos jugar con dos variables. Fíjense, aquí tenemos P de X, Y. P de X, Y dice X menos Y es mayor que 0. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, les pregunto a ustedes, en esta proposición, en este ejemplo, P de 1,3, ¿sería verdadero o sería falso? O sea, aquí estamos mostrando una proposición abierta, pero acá ahora no depende de una sola variable, como lo habíamos visto recién, que dependía solo de X, sino que ahora depende de dos variables, de X y de Y. Entonces, por ejemplo, P de 1,3, ¿qué es P de 1,3? Dice, este sería el X y este es el Y, ¿no es cierto? Entonces, 1 menos 3 es mayor que 0. Eso sería P de 1,3. Entonces uno mira acá para decir si esto es verdadero o falso. 1 menos 3 menos 2 es mayor que 0. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, el P de 1,3 es falso. Y por ejemplo, si uno pone P de 1 de 10 menos 5, estoy inventando, ¿qué sería? Sería el X de 10 menos 5, ¿cierto? Dice, ¿esto es mayor que 0? Sí, porque este es 15, ¿es mayor que 0? Sí. Y este es un ejemplo donde para un valor de X e Y esto sería verdadero. ¿Ya? Solamente estoy mostrándoles cuál es el sentido de esta proposición, acá con esto que escribí al lado. Ahora vamos a ver, en una proposición con dos variables,
por ejemplo, si para nosotros saber si esto es verdadero o es falso, por ejemplo, dice, para todo x que pertenece a z, para todo y que pertenece a z, x menos y es mayor que 0. Esta que está acá dice, para todo x que pertenece a z, existe un y en z, tal que x menos y es mayor que 0, etc. Fíjense, existe para todo, existe, y aquí está el juego de todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, para analizar la veracidad de estas proposiciones, es necesario, como en todas las proposiciones, saber cómo se comporta la negación de la proposición. Y esto sí que es importante. Muchas veces es más fácil analizar la negación que analizar la proposición original. O sea, ¿qué quiero explicarles con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces uno tiene una proposición y uno quiere saber si es verdadera o falsa. ¿Ya? Pero sucede que a veces no es tan fácil analizar si esta proposición es verdadera o falsa. Entonces a veces puede que sea más fácil analizar la negación de esta proposición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, si esta es más fácil de analizar y nosotros llegamos a que, por ejemplo, esta proposición es falsa, automáticamente nosotros vamos a decir que esta proposición es verdadera, ¿no es cierto? Porque si esta tiene el valor de verdad falso, significa que la negación de esta es el contrario a falso, o sea, sería verdadero. ¿Se fijan? Por lo tanto, en vez de analizar directamente si la proposición es verdadera o falsa, analizamos su negación. ¿Ya? Entonces, para analizar la negación, nosotros primero necesitamos saber cómo se niega un para todo y cómo se niega un existe. ¿De acuerdo? Entonces, esto es siempre así. La negación de un para todo x p de x corresponde a existe un x y se niega la proposición. O sea, existe un x tal que el p de x no se cumple. La negación de un existe x, p de x, es para todo x y se niega la proposición. ¿Se fijan? O sea, en el fondo, si tenemos que negar un para todo, se convierte en un existe y negamos la proposición. Si tenemos que negar un existe, pasa a ser un para todo y negamos la proposición. Ya, esto es cuando nosotros estamos trabajando en el contexto de un problema de una proposición abierta que depende de una sola variable. ¿Qué pasa ahora si nuestra proposición depende de dos variables? Esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos una proposición que analizar, una proposición que depende de la variable x y de la variable y. Entonces, vamos a ver todas las situaciones. La negación de un para todo x para todo y, tal que p de x, y, va a ser existe x, existe y negamos la proposición. La negación de un para todo x existe y es existe x para todo y. ¿Se fijan que la vamos cambiando? Y la negación de la proposición. La negación de un existe x para todo y, tal que p de x y, es para todo x, cambiamos esta, existe un y negamos la proposición. Y a la última, la negación de un existe x, existe y, tal que p de x, sería para todo x, para todo y, no p de x. ¿De acuerdo? Entonces, así nosotros podemos generar las proposiciones de varias variables, bla, 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 bla. Ya, por ejemplo, vamos a aterrizar esto en el ejemplo que dejamos acá arriba. Ya vamos a hacer unos dos de estos. Por ejemplo, la letra A, la pregunta es, voy a escribirla acá abajito. Voy a escribirla abajo, porque no la veo, no tengo la puntilla de mano. Ya, vamos a escribirla acá abajo para analizar su valor de verdad. En la primera dice, la letra A dice, para todo x que pertenece a z, para todo y que pertenece a z, que tenemos que x menos y es mayor que 0. Esa es la proposición. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿esta proposición es verdadera o es falsa? Entonces, veamos, fíjense, para todo x, para todo y en z, cuando aparecen los para todo, estimados, uno debiera chequear todos los elementos que están en el conjunto.
para poder decir que esto es verdadero, ¿de acuerdo? Porque si yo hago la afirmación, para todo, suponiendo que ustedes son elementos del conjunto, los estudiantes de Introducción al Pensamiento, bla, 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 de IPMAT, para todos los estudiantes de IPMAT, de la profesora Miriam Vera, de la USACH, son todos los estudiantes chilenos. ¿Se acuerdan que usamos ese ejemplo antes? Entonces, para poder yo decir que es verdadero y probar que es verdadero, yo necesitaría revisar el carnet de cada uno de ustedes. Y si bien es cierto, ustedes lo más probable es que sean como 25 alumnos, chequear 25 carneses no costaría. Pero el problema es carnets, ¿cómo se dice carnets? Ya, no costaría, pero si ustedes hubiesen sido 40 alumnos o 50 alumnos, o sea, nos demoraríamos demasiado, ¿no es cierto? Entonces, para evitar, fíjense, chequear uno por uno, porque tendríamos que chequearlos todos, es mejor que veamos el valor de verdad de la negación de la proposición para todo X que es alumno del curso, X es chileno. Entonces, ¿cuál sería la negación de esa afirmación? Sería, existe un X que es alumno del curso, tal que no P de X. O sea, existe por lo menos un alumno tal que no es chileno. Entonces ahí uno busca y hasta que encuentra un alumno que no es chileno, que tiene carnet de identidad de otro país. Entonces dice, listo, encontré uno, y sucede que a lo mejor le gusta sentarse en la primera fila, si esto fuera presencial, no sé qué, revisaríamos solo 5, hasta que ¡pum!, aparece el alumno, y listo, no tenemos que revisar nada más, ¿ya? Ahora el ejemplo que yo les estoy dando, sería más fácil de chequear el para todo, no tendríamos que pasar hacia la negación. ¿Por qué? Porque ustedes son un conjunto finito de estudiantes, ¿de acuerdo? O sea, son 25 alumnos. Pero ¿qué pasa acá? Miren acá, dice, para todo X en Z. Z es un conjunto infinito, tiene infinitos elementos. Por lo tanto, dice para todo X en Z. Entonces, si ustedes lo piensan acá, y uno dice, pero ¿cómo voy a chequear para todos los números en Z? Y para todos los números, ¿me entiendes? O sea, es como que suena una pega larga. Claro, podríamos hacer la demostración de manera general, pero claramente en este caso es más fácil negar esto. ¿Me entiende? ¿Cuál es la negación? Y analizamos mejor la negación de esto. La negación de esta sería, existe X en Z, tal que existe un Y en Z, acuérdense, la negación del para todos existe, tal que, y la negación de X menos Y mayor que 0 sería X menos Y menor o igual que 0. ¿Se fijan? Esto, si esto que está acá fuese P de X, Y, esto que está acá corresponde a, perdón, me exageré la llavecita. Esto que está acá, borré el puntito. Esto que está acá, y borré esa más encima. Esto que está acá es P de X, Y, ¿no es cierto? Esta que está acá es no P de X, Y. No P de X, Y. ¿De acuerdo? Si esta es P de X, Y, la negación de esta sería esta, ¿no es cierto? Entonces, claramente es mucho más fácil analizar esto que está acá. Ver si esto es verdadero o falso. Si esto es verdadero, significa que esta es falsa, que es la que estamos buscando. Y si esto es falso, significa que esta es verdadera. ¿Ya? Entonces vamos a analizar esta. O sea, perdón, toda la proposición enterita, por supuesto. Entonces, cuando dice existe X en Z, existe Y en Z, tal que cumple que X menos Y es menor o igual que 0. ¿Qué bastaría para nosotros ver si esto es verdad o no? Ver si existe un X en Z
y ver si existe un y en z que cumple esta condición. Entonces uno piensa y dice, pero es súper fácil. Uno se da, o sea, yo voy a escribir el que a mí se me ocurre, pero alguien podría escribir otro, y no importa. Lo importante es que cumpla esta condición. Por ejemplo, si x vale 4 e y vale 5, ¿qué pasa acá? 4 menos 5 ¿es menor o igual que 0? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Existe este x que pertenece a z? Sí, ahí está. ¿Y existe este y que pertenece a z? Sí, ahí está. ¿Y cumple esta condición? La cumple. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esta? Esta que está acá, ¿es verdadera o es falsa? Verdadera. Es verdadera. ¿Verdadera? Exacto. Y por lo tanto, automáticamente, esta que andábamos analizando sería falsa. ¿Se fijan? Entonces, claramente es mucho más fácil, a veces, ver el valor de verdad de la negación de la proposición y a partir de ahí generar el valor de verdad de la que andamos buscando. ¿Se entendió? ¿Ya? Este mismo análisis, estimado, es el que se hace para estas otras tres. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer uno combinado. Vamos a ver la letra C. Fíjense, tenemos en la letra C la proposición existe x en z y tal que para todo y en z, x menos y es mayor que 0. Acá está escrita. Existe x en z, tal que para todo y en z, x menos y es mayor que 0. Esta es la proposición original, lo que está acá adentro. Entonces, de la misma manera vamos a analizar la negación de esa. ¿Cuál es la negación de esta? La negación del existe es un para todo, la negación de un para todo es un existe, y la negación de x menos y mayor que 0 es x menos y menor o igual que 0, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense que nosotros tenemos esta que está acá. A ver, marcar con el lápiz rojito. Dice, para todo x en z existe y tal que se cumple esto que está acá. Entonces uno dice, bueno, a ver, veamos. Existe para todo x en z. Cuando hablamos de para todo x, se supone que tiene que ser un x en general. Por eso es para todo x, ¿ya? Pero cuando uno habla del existe, uno tiene que exhibir un i cualquiera, un i que dependa de este x. Y ese x es uno general, por lo tanto, en este caso particular. Entonces, se fijan, delante pusimos existe, y exhibimos un x y exhibimos un i. Aquí en el existe hay que exhibir uno, pero uno no es uno particular, sino que es uno que va a depender de este x, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, no tengo idea de cuál es, pero yo sé que x menos y tiene que ser menor o igual que 0, o sea, el y que nosotros tomemos tiene que ser mayor que x, ¿ya? Aquí dice para todo x en z, entonces uno dice, ya, listo, sea x que pertenece a z, o a perteneciente a z, sea x que pertenece a z, cualquiera. Entonces, ¿cuál sería el i? Porque nuestro problema es en concentrarnos en el existe. Cuando uno dice existe, hay que exhibir uno acá. Este es, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo buscamos? Bueno, veamos la condición que tendría que cumplir ese i. ¿Qué condición tendría que cumplir ese i? Tiene que ser tal que x menos y sea menor o igual que 0. Entonces, a ver, voy a moverme un poco con el i. O sea, el i tiene que ser un número entero, porque está en z, mayor o igual que x. Entonces, ¿qué i a uno se le ocurre? No, miren acá. Por ejemplo, un número que sea mayor que x, ustedes que ya conocen la recta real, si aquí yo tengo x, aquí tendría el siguiente es x más 1, el siguiente es x más 2, el siguiente es x más 3, etc. ¿Ya? Par, impar, etc. ¿Cuál y podríamos tomar? Voy a tomar x más 100, así porque soy pesada nomás, un número súper más grande que este. Ya, tomemos el x más 100.
Entonces, este que está acá cumple con la condición, entonces uno dice ya, sea aquí que pertenece a Z, consideremos. Entonces aquí es cuando, si uno llega y les lanza esto, ustedes dicen, ah, Merlín, porque esa es como la típica frase así de los estudiantes, ah, la profe está haciendo magia. No estoy haciendo magia, porque cuando nosotros decimos, consideremos tanto, o aquí en el documento dice, tomar I igual a X más 2, y uno dice, ya, ok, pero ¿cómo se me ocurre a mí ese X más 2? ¿Cómo se me ocurre a mí el X más 100? Y yo lo que borré acá es la explicación de cómo a uno se le ocurre, porque decía que Y tenía que ser mayor o igual que X, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ya, los mayores que X sería el X más 1, el X más 2, el X más 3, el X más 4, el X más 5, el X más 100, el X más 1000, el X más 1.225.000. Ah, pero yo tomo este. Y en efecto, si tomamos este, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que X menos el Y es menor o igual que 0. Sí, pues, porque se van las X y nos queda menos 100 menor o igual que 0, cumple. ¿De acuerdo? Por lo tanto, basta considerar este. Entonces, ¿qué acabamos de mostrar nosotros? Así como eureka, acabamos de exhibir un I, que es este que está acá, que cumple esta condición. ¿Listo? Por lo tanto, la negación sería, esta sería verdadera, porque logramos encontrar un I. Si la negación es verdadera, entonces la proposición original sería falsa. ¿Cierto? Si la negación de la proposición original es verdadera, significa que la proposición original es falsa. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, esto hay que como que trabajarlo, ¿de acuerdo? Y todos los otros están resueltos. Entonces yo los invito después, no hoy día, por supuesto, están ustedes en modo prueba, a que le echen un vistazo a la otra. ¿Ya? Y aquí hay además, esto que acabamos de ver recién nos sirve para hacer una demostración. Bueno, esto es como lo que le acabo de decir recién, que la negación de un para todos no existe, entonces uno simplemente se preocupa de ver el valor de verdad de la negación, y teniendo el valor de verdad de la negación de la proposición, obtiene el valor de verdad de la original. ¿Ya? Entonces, y esta forma de mostrar se llama usando un contraejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros cuando queríamos probar que algo era falso, bastaba que encontráramos un contraejemplo, o sea, un ejemplo donde la cosa no funcione? Y si uno es capaz de mostrar un ejemplo donde la cosa no funcione, entonces ha probado que la afirmación es falsa. ¿De acuerdo? Y eso se llama contraejemplo. Y los juegos lógicos, el juego del planeta, que ustedes ya lo vieron antes, eso es. ¿Ya? Esta es la clase del lunes, ¿ok? Que ya está hecha. Por eso, positivamente, tenemos tiempo, tenemos todo el próximo lunes, gracias a mi error, que me adelanté, para hacer ejercicios de todo lo de lógica, ¿ok? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta de lógica de lo que hemos visto? ¿No? ¿Estimados? ¿No? Ya, listo, voy a detener la grabación, me quedo platicando con ustedes. Ya, fue un placer.